Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, Palabra de Dios en tu vida. Hoy exploraremos las inspiradoras lecciones de vida del rey David. A través de su historia, aprenderemos sobre la fe, el liderazgo, el arrepentimiento y mucho más. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. ¿Empecemos este viaje juntos? Introducción. La vida del rey David es una de las historias más ricas y complejas de la Biblia. Desde su humilde comienzo como pastor hasta su reinado como el segundo rey de Israel, David nos ofrece una multitud de lecciones que pueden aplicarse a nuestra vida diaria. La vida de David es una narrativa de fe, valentía, errores, arrepentimiento y redención. Estudiar su vida nos brinda valiosas enseñanzas sobre cómo vivir una vida que honre a Dios. David es un personaje central en la Biblia, mencionado más de 1000 veces en las Escrituras. Su vida es un testimonio del amor incondicional de Dios y de cómo Él puede usar a cualquier persona, independientemente de sus errores y debilidades, para cumplir sus propósitos divinos. Comprender las lecciones de la vida de David nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a vivir con integridad y a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. David, el pastor fiel. David comenzó su vida como pastor de ovejas, cuidando los rebaños de su padre en los campos de Belén. Este humilde inicio es significativo porque muestra cómo Dios elige a personas ordinarias para tareas extraordinarias. Mientras cuidaba a las ovejas, David desarrolló habilidades de liderazgo y protección, aprendiendo a depender completamente de Dios. La etapa de David como pastor nos enseña la importancia de la humildad y el servicio. A pesar de ser ungido como el futuro rey de Israel, David continuó cuidando las ovejas hasta que Dios lo llamó a una tarea mayor. Esta actitud de servicio desinteresado y humildad es un ejemplo poderoso de cómo debemos estar dispuestos a servir en cualquier capacidad que Dios nos asigne. La unción de David. En 1 Samuel 16, Dios envía al profeta Samuel a ungir a David como el futuro rey de Israel. Este evento marca el inicio del llamado de Dios en la vida de David. A pesar de ser el más joven de sus hermanos y aparentemente el menos adecuado para el papel, Dios ve el corazón de David y lo elige para liderar a su pueblo. La unción de David nos enseña sobre la obediencia y la preparación. Aunque fue ungido como rey, David no asumió inmediatamente el trono. Pasó años preparándose y enfrentando diversas pruebas que fortalecieron su carácter y su fe. Este periodo de preparación es crucial y nos recuerda que debemos confiar en el tiempo de Dios y estar dispuestos a ser moldeados por Él. David y Goliat. Uno de los relatos más conocidos de la vida de David es su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. Armado solo con una honda y su fe en Dios, David derrota a Goliat, demostrando que la verdadera fuerza proviene de confiar en Dios. Este evento nos enseña sobre la fe y la valentía. David no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat ni por el miedo de los demás. Su confianza en Dios le permitió enfrentar y vencer al gigante. Esta historia nos anima a confiar en Dios en medio de nuestras propias batallas y a recordar que con Él, todas las cosas son posibles. Amistad con Jonatán. La amistad entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl, es una de las más profundas y significativas en la Biblia. A pesar de las circunstancias políticas que lo rodeaban, su amistad fue marcada por el amor, la lealtad y el sacrificio. La relación de David y Jonatán nos enseña sobre la importancia de la lealtad y el amor fraternal. Jonatán protegió a David incluso cuando su propio padre buscaba matarlo. Esta amistad nos desafía a ser leales y a valorar las relaciones que Dios pone en nuestras vidas, demostrando amor y sacrificio hacia nuestros amigos. David y Saúl. La relación entre David y el rey Saúl es compleja. Después de la victoria de David sobre Goliat, Saúl se vuelve celoso de David y busca matarlo. A pesar de esto, David respeta a Saúl como el ungido de Dios y se niega a levantar su mano contra él. David nos enseña la importancia de la paciencia y el respeto por la autoridad. Aunque Saúl lo perseguía injustamente, David esperó el tiempo de Dios para asumir el trono y mostró respeto por la posición de Saúl.
Esto nos recuerda que debemos confiar en la justicia de Dios y respetar las autoridades, incluso cuando enfrentamos injusticias. David en el desierto. Durante muchos años, David vivió como fugitivo, huyendo de Saúl. Este tiempo en el desierto fue una prueba de su fe y dependencia de Dios. En estos años, David escribió muchos de los salmos, expresando su confianza en Dios en medio de las dificultades. La experiencia de David en el desierto nos enseña a confiar en Dios durante los tiempos de adversidad. Aunque enfrentaba peligros y incertidumbre, David mantuvo su fe firme en Dios. Esto nos inspira a buscar a Dios y depender de Él en nuestras propias pruebas y desafíos. David y la integridad. David mostró integridad en muchas áreas de su vida, desde su tiempo como pastor hasta su reinado como rey. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, eligió no hacerlo por respeto a Dios. La vida de David nos enseña la importancia de vivir con integridad y rectitud. La integridad de David en situaciones difíciles nos desafía a mantener nuestros principios y a actuar con justicia, incluso cuando es difícil o impopular. David como rey. Después de la muerte de Saúl, David finalmente se convierte en el rey de Israel. Su reinado se caracteriza por su dedicación a Dios y su deseo de gobernar con justicia. David nos enseña valiosas lecciones de liderazgo y justicia. Como rey, buscó la voluntad de Dios en sus decisiones y trabajó para unificar y fortalecer a Israel. Su ejemplo nos inspira a liderar con integridad y a buscar la justicia en todas nuestras acciones. El pecado de David. Uno de los episodios más oscuros de la vida de David es su pecado con Betsabé. Este evento tuvo graves consecuencias para David y su familia, pero también mostró su disposición a arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. El pecado de David nos enseña sobre la gravedad del pecado y la importancia del arrepentimiento. A pesar de su grave error, David se arrepintió sinceramente y buscó el perdón de Dios. Esta historia nos recuerda que todos somos susceptibles al pecado, pero también que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos genuinamente. David y el Arca del Pacto. David trajo el Arca del Pacto a Jerusalén, mostrando su deseo de que Dios fuera el centro de la vida de Israel. Este acto simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. La reverencia de David por el Arca del Pacto nos enseña la importancia de la adoración y la reverencia hacia Dios. Su ejemplo nos llama a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y a adorarle con un corazón sincero y reverente. David y su familia. La vida familiar de David estuvo marcada por muchos desafíos y conflictos, incluyendo las rebeliones de sus hijos Absalón y Adonías. Las dificultades familiares de David nos enseñan la importancia de la unidad y el cuidado dentro de la familia. También nos recuerdan que el pecado puede tener consecuencias duraderas, afectando no solo a nosotros, sino también a nuestros seres queridos. David como salmista. David es conocido como el autor de muchos salmos, que son expresiones profundas de alabanza, lamento, gratitud y confianza en Dios. Los salmos de David nos enseñan a ser honestos y abiertos con Dios en nuestras emociones y oraciones. Nos muestran que está bien expresar nuestras luchas, alegrías y tristezas a Dios, y que podemos confiar en su amor y fidelidad en todas las circunstancias. Las batallas de David. David fue un líder militar valiente que llevó a Israel a muchas victorias sobre sus enemigos. Sus habilidades estratégicas y su dependencia de Dios fueron claves en sus éxitos militares. Las batallas de David nos enseñan la importancia de la estrategia y la dependencia en Dios. A través de sus experiencias, aprendemos a buscar la guía de Dios en nuestras propias luchas y a confiar en su poder para darnos la victoria. David y el templo. David tuvo el deseo de construir un templo para Dios, pero debido a su vida de guerra, Dios le dijo que su hijo Salomón sería quien construiría el templo. El deseo de David de construir un templo nos enseña sobre la importancia de tener una visión para el futuro y de dejar un legado piadoso. Aunque no pudo construir el templo él mismo, preparó los materiales y planificó para que su hijo pudiera llevar a cabo la tarea.
Esto nos desafía a pensar en cómo nuestras acciones y decisiones impactarán a las futuras generaciones. Los últimos días de David. Antes de su muerte, David dio instrucciones a su hijo Salomón, aconsejándolo sobre cómo gobernar y seguir a Dios. Las últimas palabras de David a Salomón nos enseñan sobre la importancia de impartir sabiduría y preparar a la próxima generación. Su consejo nos inspira a dejar un legado de fe y conocimiento, asegurándonos de que aquellos que nos siguen estén equipados para vivir vidas piadosas y exitosas. Conclusión. La vida de David es un testimonio del amor, la misericordia y el poder de Dios. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta su reinado como rey de Israel, David nos muestra la importancia de la fe, la obediencia, la integridad y el arrepentimiento. A través de sus triunfos y fracasos, aprendemos a confiar en Dios en todas las circunstancias y a buscar su guía en cada aspecto de nuestra vida. Aplicar las lecciones de la vida de David a nuestra propia vida nos desafía a vivir con valentía, fe y humildad. Nos inspira a ser líderes justos, amigos leales, y a buscar siempre la voluntad de Dios. Al estudiar la vida de David, encontramos un modelo a seguir y una fuente continua de inspiración y crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre las lecciones de vida del rey David. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en su historia. No olvides darle me gusta a este vídeo si te ha gustado y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos encantaría saber tus pensamientos y cómo estas enseñanzas te han impactado, así que deja tus comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y reflexiones bíblicas. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.